Bueno, vamos empezando, porque si no. Bueno, entonces, eh, listo. Entonces, bueno, hagamos un recapítulo rápido, rápido, rápido de lo que hicimos nosotros primero. Entonces, nosotros recibimos una secuencia, ¿cierto? Esas secuencias estaban en un formato FASTQ. Y esas secuencias nos están indicando a nosotros, digamos, como tal la calidad de la secuenciación, ¿cierto? Si nosotros miramos bien, lo que hicimos nosotros fue primero hacer un análisis utilizando un programa. Ese programa se llama FastQC. Y lo que hicimos fue un análisis inicial, perdón, un momentico, de la calidad de nuestros datos, ¿cierto? Después de hacer ese análisis inicial, nosotros continuamos hacia un recorte, ¿cierto? Hicimos un recorte de las secuencias. Lo voy a poner por acá abajo. Recorte o trimming. Y vimos que existen, pues, digamos, dos programas que podemos utilizar. Uno que es FastQC, perdón, Trimomatic. Sí, claro que sí. Yo tengo ahí una duda, porque fue que nos ha quedado mal la primera vez que hicimos el trimming, porque no teníamos las secuencias un pair. Ah, bueno, sí. Entonces Trimomatic necesita una entrada que sería, o sea, Trimomatic necesita R1 y R2, que pues vendrían a ser forward y reverse, ¿cierto? Esas serían las entradas, las input. Pero también tenemos que darle a ese programa unos output para que nos entregue las salidas como tal. Esos output vienen a ser 4 archivos. Las pareadas o las que se van a solapar de forma adecuada, es decir, esto sería un solapamiento de forma adecuada, ¿cierto? Y las no pareadas. Un solapamiento inadecuado quiere decir que, digamos, tengo un fragmento así y el otro fragmento está así. Eso sería un solapamiento inadecuado. Entonces, como no se van a solapar, digamos, de una forma adecuada, pues van a estar como no pareadas. Y va a tener unas no pareadas tanto de forward como de reverse. Por eso es que Trimomatic falló la primera vez, porque a mí se me olvidó indicarles a ustedes cuáles son los input y los output pues, del programa. Ahora, ese output es por dos, porque es una por forward y la otra por reverse. Por eso fue que falló. Entonces, no sé si ya quedó claro ahí esa parte. Sí, sí, ya ahí lo quiero claro, sino que entonces de ahí para arriba, los siguientes pasos yo ya no sé con qué los hice, si los hice con las secuencias pareadas o no pareadas, porque yo estuve intentando ayer hacer lo del space Ujú. y intenté anexar las secuencias de Trimo un pair y pues me salían puros errores. Es que Entonces, uno también puede hacer ensamblaje de las no pareadas. Lo que pasa es que esa información puede ser interesante porque sí. es información que, digamos, se pierde, pero que también se puede trabajar. Ah, Sin okey. embargo, pues Sí, uno sí. no es habitual uno que trabaje con esas no pareadas. Pero bueno, yo no sé si de pronto haciéndolo así un poco más gráfico ya entendemos que es una secuencia pareada y una secuencia no pareada. No, sí, ahí ya aclaré muchísimo. Muchísimas gracias. Sí, ya, no te interrumpo más. Continuando con eso, vimos que también existía otro programa, otro programa de recorte, ¿cierto? Ese otro programa se llamaba FastP. Y ese programa FastP es chévere porque es un recorte automático. Es un recorte automático y digamos que
La ventaja que tiene FastP es que no tengo que poner adaptadores, no adaptadores, o sea, no tengo que poner los adaptadores. No tengo tampoco que darle como tal, de forma, digamos, explícita, un umbral de recorte, que de pronto con Trimomatic nosotros sí escogimos ese umbral de recorte, ¿cierto? Y tampoco tengo, sencillamente tampoco tengo que ni siquiera indicarle que me diga las pareadas o las no pareadas, sino él automáticamente me va a dar las que yo necesito, que son las pareadas, al fin y al cabo. Ahora, si ustedes quieren utilizar FastFed para obtener las no pareadas, también lo pueden hacer. Sin embargo, pues ya depende de lo que ustedes quieran, digamos, trabajar en sus secuencias. Pero entonces, hasta ese punto vamos, ¿cierto? Y después del recorte, nosotros continuando con este esquema, porque esto es lo que nosotros vamos a llamar pipeline. Pipeline quiere decir en inglés tubería. Pero al fin y al cabo, pues es más que otra cosa que un flujo de trabajo. Entonces, seguimos hacia lo demás. Después de hacer nuestro recorte, volvimos a utilizar FastQC. Estoy haciendo todo para que ustedes entiendan qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Para volver a hacer ese análisis después del trimming, ¿no? Análisis post-trimming. Y terminando de hacer ese análisis post-trimming, ya nosotros empezamos a hablar de hacer ensamblajes de nuevo. Y vimos que para hacer esos ensamblajes de nuevo, existían dos programas importantes para hacer esos ensamblajes de nuevo. Uno vendría a ser Megahit. Y el otro viene a ser Spades. Que pues yo les comentaba a ustedes que Megahit tiene unas ventajas chéveres que de pronto no tiene Spades. Dentro de esas ventajas es que me permite hacer coensamblajes. Y eso no lo vimos, pero si yo, digamos, secuencié mi microorganismo 3 veces, yo puedo utilizar digamos, esos 6 archivos FASTQ que obtuve de la secuenciación y los puedo utilizar para hacer un solo ensamblaje. Con Spades yo no puedo hacer eso tan fácil. Sí se puede hacer, pero digamos no es tan fácil, no es tan intuitivo de hacerlo. Y digamos que esa es una ventaja que tiene Megahit, porque no necesito, digamos, puedo tener una baja profundidad de secuenciación, pero si secuencié 3 veces el microorganismo, puedo intentar hacer esta estrategia de ensamblaje para tener una mayor profundidad. Otra cosa que tiene Megahit es que la memoria RAM, el consumo es bajo. Entonces, al tener un consumo bajo de RAM, pues yo no necesito tantos recursos. Y vimos también en la clase pasada que es mucho más rápido trabajar con Megahit que con Metaspace. Perdón, que con Space. Más rápido. ¿Sí? Ahora, con Space, nosotros vimos que tiene unas ventajas chéveres. Una es que corrige las secuencias que recortamos. Y dentro de esa corrección, nosotros podemos ver que puede generarse, digamos, una reducción de las burbujas, que ya nosotros vimos que son burbujas. Entonces nosotros hablábamos de que cuando yo tenía varias T's o varias A's, se podían generar como ciclos en los que yo no podría identificar mis secuencias al momento de hacer, digamos, los ensamblajes, pero digamos que Spades trata de disminuir esas burbujas, hace como una comparación de las secuencias y empieza a mirar realmente qué puede tratar de corregir. Otra cosa chévere que no hace Megahit y que sí hace Spades es que llegó al nivel de scaffold.
que nosotros ya vimos que los scaffolds lo que nos van a permitir es disminuir como tal, o más bien, ya es un contig que tiene n's, y pues ya sabemos que esos n's vienen a ser gaps que pueden estar dentro de nuestra secuenciación si no tenemos suficiente profundidad. Y además de eso vimos que pues nos va a generar una menor cantidad de errores, digamos, por todas las cosas que hace. Dentro de las desventajas que tiene este programa es que trabaja muy lento. O sea, nosotros prácticamente nos demoramos casi 2 o 3 horas haciendo un ensamblaje. Y eso que estamos hablando de unos ensamblajes muy cortos. El consumo de memoria RAM es mucho más largo. Y entonces ahí está ahí donde el bioinformático escoge. Vimos también que Megahit trabaja con unos kmers variables que van de 21 a 100 más o menos, ¿sí? Y en cambio Spades trabaja con unos kmers variables que van entre 21 y 55 a 77, dependiendo pues ya de lo que uno quiera. Bien, hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces, después del ensamblaje de nuevo, nosotros hicimos, o digamos, de las salidas de estos programas, lo que vamos a tener como tal ya un assembly, ¿sí? En punto FASTA. Y ese assembly punto FASTA es lo que vamos a nosotros utilizar para hacer un proceso que se llama mapeo de secuencias o backmapping. Y entonces, al inicio de la clase yo les preguntaba, bueno, ¿y entonces ustedes qué se imaginan por backmapping? ¿Qué se les ocurre? Vamos, algunos no sean tímidos. Eh, ¿No? Bueno, no importa. No importa si está tímido. Pero entonces, ese backmapping es sencillamente que, y lo voy a hacer en otra hoja para que lo podamos ver bien. Yo tengo mis pequeños fragmenticos de ADN, ¿cierto? De secuencias, bueno, como quieran llamarlo. ¿Sí? Unos más largos, otros más cortos, ¿verdad? Y yo lo que hice fue coger eso y reconstruirlo en fragmentos más largos que se llaman contigs, ¿no? Entonces, perdón, contig 1, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Contig 2 y contig 3. ¿Sí? Eso es lo que fue, lo que hicimos. Y de eso nosotros hicimos un archivo que pues básicamente va a tener todos esos contig fragmentos más largos, ¿cierto? Pues digamos en el mismo archivo, ¿no? Entonces, el concepto de backmapping es sencillamente que yo voy a mapear o voy a tratar de encontrar estos fragmenticos que están acá, en qué lugar o en qué espacio están en este archivo que ya tiene mis contigs. Bueno, hablemos mejor de assembly. ¿Sí? Assembly. Entonces es un backmapping porque yo de la misma información, de los mismos fragmentos cortos que tenía, hice el ensamblaje y ahora sobre ese ensamblaje que hice, voy a mapear hacia atrás, por así decirlo, o sea, ya, digamos, esos fragmentos que armé los voy a mapear contra ellos mismos, pero ya como están ordenados, ya están más grandes, voy a poder hacer ese proceso de mapeo.
Eso cuando estamos hablando de un ensamblaje de no. Cuando nosotros hablamos de un ensamblaje de referencia, entonces el ensamblaje de referencia es diferente porque yo voy a partir del mismo concepto que tenía acá arriba, tengo mis fragmentos cortos, pero entonces ya tengo acá un ensamblaje de referencia. Aquí tengo mi ensamblaje de referencia. Es decir, ya tengo y conozco la secuencia de mi organismo, ¿cierto? Entonces, como yo ya tengo eso, para mí es mucho más fácil proceder, para mí es mucho más fácil proceder en este punto, porque sencillamente voy a hacer lo mismo del mapeo, solo que no hice una reconstrucción de nuevo, sino que ya tengo el ensamblaje, ¿sí? Eso es importante, ya les voy a explicar por qué, ¿sí? No se preocupen. Espero que estén entendiendo bien qué es un mapeo. Y entonces tengo exactamente lo mismo. Entonces, yo les estoy aquí poniendo las cosas para que no, para que sea más sencillo de entender, pues, de una forma gráfica, porque es que si no, no. Entonces, si yo hablamos entonces de un ensamblaje de referencia, entonces yo sencillamente voy a mapear mis reads frente a mi ensamblaje de referencia o mi referencia, así como quieran llamarlo. Cambio acá, yo tuve que pasar por un ensamblaje no, donde organicé mis fragmentos pequeños, o sea, mis reads, nuevamente, en un ensamblaje. Esa es como tal la diferencia. Sí, no, espero haya quedado claro. Y entonces uno llega y se pregunta, bueno, ¿eso a mí para qué me sirve? Pues porque después yo voy a poder hacer ese otro término que yo les preguntaba, ese draft genome. O yo lo traduzco así, pues digamos, es difícil encontrar una traducción literal, pero yo lo llamo de esta forma y es reconstrucción del genoma. ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces, del alineamiento, porque a la final este backmapping es un alineamiento y el concepto es el mismo. Y si ustedes entienden bien cómo funciona el BLAST, pues van a entender que es un alineamiento. Del alineamiento yo voy a tener de alguna u otra forma unas coordenadas. Por eso es como reconstruir el mapa. Como mire, yo tengo un rompecabezas, ármelo de nuevo. Y cuando yo ya tengo, digamos, el mapa, es decir, ese alineamiento, y ese alineamiento se representa en dos formatos, uno que se llama SAM y en otro que se llama BAM. Yo voy a poder reconstruir el genoma. Es así como se hace. Entonces, del alineamiento tengo los sequence alignment mapping o mapas, sí, o los archivos SAM y los binary alignment mapping. Entonces, cuando ustedes les salen qué es un BAM file o un archivo BAM o qué es un SAM file, ustedes ya van a decir, es que ese es el archivo del alineamiento. Es decir, ese es el resultado de yo coger mis pequeños reads y de alinearlos contra una referencia, porque a la final esto es lo que estamos haciendo. Y entonces yo se los ponía de colorcitos diferentes, porque del contic 1, solo algunos fragmenticos se van a alinear a ese contic 1,
otros a ese Contic 2, por eso hay unos azules, y otros a ese Contic 3, por eso hay unos verdes. ¿Por qué? Porque cada uno se va a mapear de una forma específica. Entonces, para hacer ese draft genome, yo necesito obtener unas cosas. Algo que se conoce como la abundancia de los reads en ese ensamblaje de referencia o en ese ensamblaje de nodo. La frecuencia de tetranucleótidos. Incluso podemos llegar a ser un poco más osados y empezar a hablar de marcadores moleculares. Markers, bueno. De los que podríamos hablar entonces, existen los genes de una copia, perdón, o los genes de más de una copia. Entonces, ese tipo de características me van a ayudar a mí, finalmente, a hacer lo siguiente. Reconstruir el genoma. Entonces, no sé si quedó claro, más o menos. Más o menos porque, pues, digamos que no es tan fácil de entender a la primera. Pero ustedes tienen que entender eso de una forma muy sencilla, muy fácil. Entonces, digamos, poderles dar un poquito más de luces en este tema que puede ser un poco complejo, les voy a mostrar un pequeño video tratando de entender lo que nos están diciendo, porque pues digamos es un video que está en inglés. De esto no hay casi información en español, o muy pocos se han atrevido a hablar de esto en español. Y digamos que por eso es que es importante que entre todos veamos ese video y tratemos de sacar algunas cosas que puedan ser importantes para nosotros. Y ya después vamos a la práctica que, digamos, no es algo tan difícil cuando uno lo hace en la práctica. Sin embargo, pues quiero que entiendan cómo funciona. Entonces, bueno, entonces espérenme, yo les comento un poco el contexto. Este es el canal de la persona que se llama Laura Dirkhuizen. Ella, digamos, ha trabajado mucho en este tipo de cosas y ella nos está hablando aquí de cómo se reconstruyen los genomas a partir de metagenoma, pues digamos que es un poquito más complicado. Entonces, espero que escuchen. Si están No escuchando sé, bien, eso es no, yo no escucho nada. lo que quería. Muchísimas gracias. Espérenme cómo le hago a esto. A ver, espérenme, porque es que a veces no deja esto. Menos mal me dijeron. Gracias. A ver si así funciona. ¿Están viendo? Sí. Ay, ¿por qué me sigue así? Ah, no. Sí, ahí ¿Están se bien? ve. Ahora, ¿escuchan? Covered, but in reality you Sí. don't know which read comes from. Sí, perfecto. Entonces vamos a ver este video y entre todos vamos a tratar de entender qué es lo que ya nos quiere decir. So in theory, we have these genomes that we've sampled. Oh, can we click just one way? Yep. So we've done shotgun sequencing most of the time, at least. And you have all these short reads, and now of course these are nicely colored, but in reality you don't know which read comes from where. Entonces, ya nos está diciendo lo mismo, ¿no? Teníamos unos genomas, bueno, en el metagenoma pueden haber muchos genomas, uno rojo, uno amarillo, uno azul o uno verde. Y lo que vamos a hacer con la secuenciación shotgun es fragmentar esos genomas, sí, en fragmentos chiquitos, ¿verdad? Esto también lo entendemos bien. Esos fragmentos chiquitos van a ser reorganizados gracias al ensamblaje de nodo, si no tenemos, digamos, la referencia para armarlos, en contigs.
We do some de novo assembly. This is what the lecture was on by Dr. Baustitil. And ideally, so this is the process. Y bueno, en el caso de metagenoma se obtiene el MAX, que es metagenome assembly genome, a través de un proceso que se llama binding. Pero como estamos hablando de SAGS, que es Single Assembly Genome, pues estamos hablando de igualmente de binding, pero pues a partir de un solo genoma. Where's my mouse? This is the process that we're doing today. Metagenomic binding. Taking the contexts that were assembled and putting them into draft metagenome assembled genomes, or MAGs. In theory, or in an ideal situation, all genomes are equally abundant. Entonces, ella nos está diciendo ahí que, digamos, de una forma normal, uno esperaría, o lo que uno pensaría es que todos los microorganismos que están en ese genoma tienen la misma abundancia. Eso es lo que uno pensaría, ¿no? Pues, digamos, si uno llegase a obtener una profundidad grande, pues, digamos, es lo que uno pensaría. Sin embargo, ¿qué pasa? Los genomas no son iguales en el sentido en que pueden tener más o menos cantidad de nucleótidos. Hay genomas más grandes y más complejos y hay genomas más chiquitos y menos complejos. Y digamos que eso que ya nos está mostrando ahí, donde todas las abundancias son iguales, no se cumple. That's a theoretical scenario, and that's absolutely not always the case. So most of the time, these genomes are present in different abundances. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos es esto. Muchos azules, después más o menos están más representados los amarillos, luego más o menos los verdes, y luego casi que no tenemos nada de los rojos. Bueno, eso es metagenoma. Igual es importante que lo entiendan porque pasa lo mismo con los genes o con otro tipo de cosas. Podemos tener mayor cantidad de genes, digamos, de múltiples copias, si lo comparamos con genes de una sola copia y demás. This is reflected in these short reads that are sequenced, and less so in the contigs that are assembled. What will happen, so this abundance is also not reflected in the metagenome assembly, except for that some very lowly abundant genomes, so in this case that is the red one, perhaps are present in your scenario, your sampling scenario, but actually not in your metagenome. Bueno, entonces cuando uno hace MAX, estamos hablando de MAX aquí, pues es que digamos que, como les decía, no hay mucha información, pero en los MAX, si se dan cuenta, hay huecos. ¿Sí? O sea, partimos de un genoma completo, hicimos la secuenciación masiva, hicimos el ensamblaje de nuevo, y lo que obtenemos son esos MAX, pero esos MAX tienen huecos, miren, no son nunca completos. Entonces eso es lo que ya nos está diciendo ahí. Genomes. So the situation that we're starting with is these contigs, right? And here they're colored, but again, that's of course not always the case. And we want to go here. This is our situation, but how do we get from one to another? So let's zoom in on that scenario where you have contig 1 and contig 2. We don't know if they belong together in the same genome or that they're perhaps from different genomes. But what we do have is the original sequencing. So in this sequencing, there's also implicitly stored the abundance of these different contigs. So what we have done until now is do the mapping step or back mapping step. Since these two contigs were made by mapping these metagenomic reads, we're mapping them back onto we're mapping the reads back onto the contigs that were originally made with these reads. Entonces, como se dieron cuenta, tenemos el contig 1 y el contig 2. Y en ese metagenoma, estamos hablando de metagenomas, pero no importa, eso aplica también para lo que vamos a hacer nosotros después. Pero quiero que lo entiendan. Entonces, lo que nos está diciendo es que nosotros podemos mapear nuestros reads frente al contig 1 y podemos también mapear nuestros reads frente al contig 2. Y la abundancia de ese contig 1 puede ser muy diferente a la abundancia de ese contig 2 porque seguramente ese contig 1, o más bien, hay más reads asociados al contig 1 que más reads asociados al contig 2. ¿Sí? Es lo que ya nos está diciendo ahí. Y eso es lo que pasa cuando hablamos de metagenomas, que podemos tener más abundancia de un contig o asociados, sí, a un contig
o más bits asociados a otro contig. So the information that we can get from this is the coverage depth. So coverage is an ambiguous term, so we like to use depth. So here you have... Y entonces, ¿eso cómo se llama? Yo les comenté. Entonces, si podemos tener el contig 1 completo, entonces estamos hablando de la cobertura, ¿no? Pero entonces en este caso estamos hablando aquí, cuando nos muestran esa flechita, es de la profundidad. Entonces, ¿cuántas veces logré yo secuenciar el contig 1? ¿Y cuántas veces yo logré secuenciar el contig 2? A high sequencing depth for the pink contig, and for the green top contig, number 2 here, you have a lesser coverage depth. So let's say it's 7 and about 4. So what can happen? I have to actually think what happens next. Okay, so let's have this. So this was a scenario with 2 contigs. Now we kind of expand this a bit. We have a few more contigs, A to F. And we don't have just one sample with one abundance in there, but we have these different samples. So these could be biological replicates or different kinds of extractions. So in each of... Nos ponen aquí la situación en que supongan ustedes que tenemos tres muestras, ¿cierto? Esas 3 muestras pueden ser réplicas biológicas, ¿verdad? Es decir, puedo tener 3 veces secuenciada la misma muestra. Sin embargo, lo que puedo ver es que esos contig, digamos el contig A en la muestra 1, tiene una abundancia diferente a el mismo contig, pero en la muestra 2, y el mismo contig en la muestra 3. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y eso es importante porque, digamos, no es lo mismo, no es la misma cantidad de información la que yo puedo recuperar de la muestra 1 que de la muestra 2, donde tengo más información, que de la muestra 3. Of these samples, the different genomes, I'm going to say bacteria just because it usually is the case, these different bacteria have a different abundance. So let's say this is some organ of a plant, or it could be a pipeline, or a natural environment, or a medical environment where a microbe is lowly abundant, the blue one, in sample 1, highly abundant in sample 2, and medium abundant in sample 3. Since these genomes will always be present as whole units and never as parts of them, we assume that all the contigs that come from the same genome are equally abundant in such a sample. So we can kind of count, right? So let's say that contig number A and D, which both are blue, are both 1 times abundant in this sample. The yellow ones are both 3 times abundant, and the green ones are both 5 times abundant. So repeat is for the second sample and for the third. Entonces, ahí ya nos está hablando de cuántas veces podemos tener, digamos, de una forma gráfica, el mismo contig, pero en diferentes muestras. Entonces, él nos dice, mire, es que de ese contig yo solo tengo una vez, y el contig de solo está una vez en la muestra 1. Sin embargo, veo que en la muestra 2, ese contig 1 está en la muestra más veces, y igual pasa en la muestra 3, pues digamos, donde hay una variación digamos, de la profundidad de cada uno de esos contigs, pero entonces aquí estamos hablando de la abundancia de cada uno de ellos. First sample, and we kind of expect that contigs of the same organism, so in this case the same color, behave the same in these different samples. So if F and C are from the same organism, if C is abundant, then so must be F in the same sample. If C is lowly abundant, then so must be F, etc. So that's a theory. In reality, you often make a big table like this, and perhaps you already recognize a bit the depth matrix I see that we just made. Entonces, ya nos está empezando a hablar de que lo que se hace es organizar esa información que tenemos de los contigs en una matriz de abundancia. Y la que tenemos la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3.
y donde tenemos la abundancia del contig A, del contig B, del contig C, del contig D, del contig E y del contig F. También vimos que hay contigs que pueden hacer parte de un mismo organismo, como el contig A con el contig D o el contig B con el contig E. Y, digamos, de todas las muestras que uno tiene, uno puede recuperar la información pues del microorganismo. Entonces, entendemos que para poder llegar a hacer todo esto que yo les he venido hablando, nosotros tenemos que tener en cuenta la abundancia de cada contig en nuestra muestra. So you have these numbers for the different, where's my mouse, there it is, for the different samples that you have, and for the different, for the different contigs that you have, and for the different samples. So actually the depth matrix that we just made is just turned around. Y entonces cuando uno hace un PCOA o un análisis de componentes principales, lo que uno logra apreciar es que existe un patrón de abundancia que se correlaciona con la muestra A y la muestra E, que pertenecen al mismo microorganismo, con la muestra B y con la muestra E, que pertenecen al mismo microorganismo, y con la muestra C y con la muestra F, que también pertenecen al mismo microorganismo. Entonces, eso también nos ayuda a agrupar a nosotros, nos ayuda a agrupar los contigs, porque ya sabemos que esos dos contigs pertenecen a un organismo, estos otros dos contigs pertenecen a otro organismo, y estos otros dos contigs pertenecen a otro organismo. On this plot, you could make a PCA, and you would see that contigs A and D cluster together C and F and B and E. And that's what we see in the numbers over here and in the illustration over here. So there you go. That's how you, using differential abundance, can bin contigs. And remember, in the real situation, you cannot see the colors like we did just now. So if we do the entire exercise again, it's not with colors, but just the numbers. So that's a better representation of what we actually did. Yeah, that should actually not be here, but Entonces, bueno, there, let's, anyway, so, yeah, so differential abundance is one of these binning signals that we use to make our metagenome assembled genomes. Entonces, para hacer ensamblaje de genomas, ¿qué necesitamos primero? La abundancia de cada contig. Eso es importante. ¿Cómo obtenemos la abundancia de cada contig? Haciendo el mapeo. Porque ese mapeo nos va a brindar información de qué tan representado puede estar un contig en la muestra. En este caso, como estamos hablando de un solo microorganismo, podríamos hablar más de genes u otro tipo de cosas. Pero en metagenómica, pues es más complicado porque podemos tener, digamos, un solo microorganismo representado muchas veces o un microorganismo que tiene una muy baja abundancia dentro de la muestra y eso dificulta hacer esto que se llama binding. Que yo diría más que es la unión de los contigs. El binding, que no existe una traducción literal al español, viene a ser más como esa unión de los contigs para hacer esa reconstrucción del genoma. Pero entonces, si nosotros usáramos solo ese parámetro de la abundancia, podríamos cometer errores al hacer el proceso de unión. Porque si nosotros miramos la abundancia, digamos, del contig amarillo y el contig rojo, podríamos agruparlas de forma errónea. O si tenemos, o miramos solo la abundancia del contig rojo, en este caso este contig rojo, y digamos que este contig amarillo tiene la misma abundancia, pues también podríamos estarlos agrupando de forma errónea. Entonces, ¿qué hicieron los bioinformáticos? Y ya nos van a contar. It's not the only one. Another one we use is sequence composition. And neither one of the two is perfect on its own, but combined, they do quite well. So sequence composition, these are these K-mark profiles. Si hacemos entonces digamos, esa identificación de la cobertura, si nosotros hacemos un análisis diferencial de la cobertura, además de tener en cuenta la composición de las secuencias, combinando esas dos cosas,
podemos nosotros llegar a determinar de forma adecuada que los contigs rojos se agrupan de una forma específica, que los contigs amarillos de una forma específica, que los contigs verdes también se agrupan de una forma específica y así sucesivamente. They do quite well. Entonces, la cuestión es, ya teniendo en cuenta que la abundancia es un parámetro y que también la composición de la secuencia es otro parámetro, ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a ver nosotros la composición de la secuencia? O sea, ¿cómo yo sé que el contig A, o digamos el contig rojo, tiene, digamos, un patrón que me hace a mí sospechar o suponer que forma parte del mismo microorganismo? Pues ya vamos a ver cómo funciona. So sequence composition, these are these K-MER profiles we talked about before. Entonces nos empiezan a hablar del perfil de los K-MERs. Entonces, no, aquí nuevamente los K-MERs vienen a hacer, digamos, como ese descubrimiento, wow, chévere. Porque ya, bueno, ya lo vamos a ver, pero nos van a ayudar a identificar ese perfil de cada contig para poder identificar como un patrón. Y ya decir, sí, es que el patrón de este contig se parece al patrón de este contig, un ámolo. Un ámolo ya como un solo genoma. Oh, it's blue. So these are these K-MER profiles that we have talked about before. So let's say we have our genome sequence here. And we decide that we take K-MERs for K is 2. So every time El número K igual a 2. we have a sliding window of 2 Vamos a hacer ese escaneo o sliding window que ya sabemos qué es. nucleosides, GT, so we count here. Empezamos con GT y vemos que GT solo está una vez. 1 for GT. And then we move the window to one nucleotide. Vamos a movernos un nucleótido, ahora vamos a agregar TT y encontramos que TT está una vez. To the side. We count TT, another TT. So, and we move on like this. And slowly this table of K-MERs for K is 2 fills up. Y encontramos que para este contig, el perfil de K-MERs es este. So here we have another part of the same genome, so let's do this. Este otro contig tiene este otro perfil de K-MERs, súper diferente. Same exercise again. There's another table. If we have both of these, then there is this table. Y si sumamos A más B, encontramos que tienen este perfil de K-MERs. So this is what you could say. No, this actually just is the K-MER profile for this sequence. So it's a K-MER profile for K is 2. And those are palindromes. Bueno, y aquí vemos unos palindromes. Bueno, ahí. So again, we have our sequence here in red and our K-MER profile. That's kind of a signature for nucleotides or nucleotide usage in this genome. What we can do is do the same trick for this, firstly for this contig that we call X, but then also for the other contig that we have. Entonces ahí ya están, entonces cada letra en este caso es un contig y este sería el perfil de K-MERs igual a 2 para esos contigs. So there's all these contigs and they all have their own signature in K-MERs. So none of them is perfectly equal, but some of them are more similar than others. And again, you can... Y entonces lo que nos estamos dando cuenta ahí es que van a haber unos patrones, gracias a ese perfil de K-MERs, que nos pueden ayudar a entender si de pronto la muestra K se parece un poquito a la muestra M. Y ahí volvemos a ver el mismo PCOA, pero ahora con esta gráfica. Entonces, cuando nosotros hacemos un PCOA de estos contigs, vamos a ver que unos se van a agrupar. Por ejemplo, yo pensaría que X pertenece a L porque si ustedes se dan cuenta, son como parecidos. Sí, son un poquito parecidos, no están muy lejanos. Que Y y Z también son parecidos por ese perfil de K-MERs. Y que K y M son parecidos. Entonces, cuando uno hace el PCOA nuevamente digamos, de estos contigs, can do kind of this clustering pues vamos a ver que están agrupándose. Y si se están agrupando, pues podríamos pensar que podemos unirlos. Porque ese patrón de nucleótidos es característico de ellos. Es característico de, digamos, esto ya podría uno pensar que hace parte de un microorganismo.
que este es otro microorganismo y que este es otro microorganismo. Where you have a PC plot, PCA plot, and the different samples cluster closely together. So K and M, let's get K and M, that's those two, and they look quite alike. And you can see they're not similar, but they're not identical, but they are quite similar. So sample X and L, let's see where those are, X and Yes, I'm back after a quick battery swap for the camera. So let's continue. So X and L, they're not the same, but they are very similar. So this is how you make these groups. So you have these contigs, you take data about the sequence composition and you try to make your meta-genome assembled Pero genome. entonces, si se dan cuenta, no es perfecto. Y por eso puede pasar esto. Puede pasar esto. Eso pasa con el ensamblaje, ¿no? Que puedo llegar a casi tener el genoma completo del microorganismo cuando se recuperan de metagenoma, ¿no? Pero entonces encontré una secuencia o un contig que tenía un perfil de Keimer muy parecido. Entonces lo voy a unir o el programa lo va a unir cuando en realidad digamos que este fragmento debería estar acá y este fragmento debería estar acá. Lo siento, son cosas que pueden pasar en este proceso de metagenómica. Pero digamos que la teoría aplica para todo y la producción de SACs es de hecho mucho más sencilla porque pues es solo un microorganismo y sabemos que de alguna u otra forma queremos armar el genoma. Pero para armar ese genoma nosotros tenemos igualmente que analizar esta composición tratando de entender ya qué contig pertenece a qué gen. Realmente sería más como el trabajo en la producción de SACs o single assembly genomes. And the gist of it is that this is not perfect. You see this yellow part should have been there and the red part vice versa. But together with the method for differential coverage, it is actually pretty good. So those were the slides that I borrowed from Murat Eren. Listo. Digamos que ahí terminamos esta parte. ¿Dudas? ¿Me oye? Sí, Johan, sí te escuchamos. O yo te escucho bien. Okay. Vale, pero no tienen dudas. Mucha Esto acá información. es como con un ejercicio. Ahí saldrán las dudas. Lo que pasa es que esta parte es súper importante entenderla bien, porque es el fundamento de cómo yo ensamblo un genoma. Sea lo que sea. Es que no sé, yo creo que ya no me va a dar el tiempo para poder llegar a hacer algo práctico. Porque es que digamos que en el caso de un genoma, pues no tendríamos ese problema de que nos salgan, pero que nos salgan sobrelapamientos de contigs que son de diferentes especies, pero que el programa los asume como que son de la misma. Pasa lo que veíamos en la gráfica, pues en genómica, cuando está el puro, pues no habría lío, ¿no? Exactamente, no hay lío. Ahí no hay lío, ahí no hay pierde, o sea, es fácil. Pero de todas maneras el proceso es el mismo y funciona de la misma forma. Se agrupan los fragmentos o los contigs para poder armar un gen. Pero de todas maneras, o sea, no sé, mis reparos con el de nuevo siempre es que el algoritmo ensambla y no necesariamente corresponde siempre a la realidad, porque él se basa en un algoritmo. Pues digamos que por eso es que hoy en día los ensambladores de nodo se ayudan de otras cosas, como la de marcadores moleculares, que son muy buenos también. También está, hay programas que asocian ya más, digamos, por el comportamiento de los fragmentos, pero en un término un poco más gaussiano. Entonces se agrupan los contigs ya dependiendo de la información que tienen de todos los nucleótidos, los van a agrupar en una campana de Gauss y van a empezar a ver cuáles son los que más están agrupando arriba y ya cuáles están empezando a agrupar en los diferentes, digamos,
bueno, sí, picos, bueno, y demás. Entonces, digamos que yo les muestro esto es porque los binadores que se utilizan, así yo utilice un genoma de referencia o utilizo mi genoma de nuevo que yo hice, igual van a usar los mismos, digamos, indicadores, frecuencia de tetranucleótidos, vamos a utilizar también lo que es los marcadores moleculares y pues también existe también ese importante mencionar lo que es la abundancia de cada uno de ellos para poder determinar si realmente pertenecen o no pertenecen al mismo gen o a otro tipo de secuencia. Hasta ahí yo creo que vamos a dejar la clase de hoy hasta acá porque pues ya no me da el tiempo. Pero estamos entendiendo las teorías de lo que es el mapeo. Igual ya la otra clase vamos a hacer mapeos. Va a ser un poco más práctica porque también vamos a hacer binding porque digamos que la teoría es un poco más larga de lo que realmente es hacer pues, la ejecución del programa. Y pues ya vendríamos a hablar del otro que vendría a ser calidad de secuencias, taxonomía y finalmente anotación funcional del genoma. Eso sería ya lo último. Pues por ahora lo podríamos dejar hasta aquí por si están de acuerdo. ¿Listo, chicos? Gracias, yo estoy de acuerdo. Vale, Vale. muchas gracias. Entonces nos vemos igual si quieren yo les puedo mandar un taller con los scripts que pues tendrían que utilizar para hacer el mapeo. Bueno. Sería bueno como Y tener pues ese podrían cuadro. ir trabajando en eso si ustedes quieren, Por pues lo menos sí. verlos, sí. Y Sí, ya, al menos como irlos viendo. si los pueden ir trabajando mejor, yo les mando un ejemplo. Y ya después Vale. de eso, en la otra semana lo veríamos entre todos. Bueno.